¿Fe fuerte o mente sana? El falso dilema que a muchos nos enseñaron que si orabas bien, no te ibas a deprimir, que si confiabas en Dios, la ansiedad se iba sola. Y cuando eso no pasaba, empezaba la culpa. Hoy, en Fe Sin Filtro, no queremos dar respuestas rápidas, sino hacer una pregunta honesta. ¿De verdad la fe y la salud mental son enemigas o solo nos contaron mal la historia? Francisca, muchas gracias por estar con nosotros. ¿La fe fuerte o mente sana? ¿Es un falso dilema? Mm, La verdad es que es un problema bien importante que tenemos como personas que pertenecemos a iglesia o que somos cristianas, porque muchas veces se nos hace creer que tenemos, por ejemplo, problemas mentales o emocionales por falta de fe. Ahora, una pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que tú fuiste a un psicólogo? De adulta, ¿Y por qué? ¿Era falta de fe justamente? no era falta de fe, era para sanar asuntos pendientes que yo tenía de mi infancia y que necesitaba como sacarlos afuera y que otra persona me pudiese orientar con respecto a eso. ¿Y esos problemas detonaron ahora de adulto o bien lo tuviste durante niño? Detonaron de adulta, pero sin darme cuenta, no era consciente cuando era niña que sí me afectaban y gracias a ir al psicólogo me pude dar cuenta. Bueno, entonces podríamos decir que durante toda tu vida, en tu entorno que te desarrollaste, lógicamente eclesial, esto se veía como una falta de fe probablemente, por eso no fuiste cuando niña. Podríamos decir que sí, que se creía que yo no iba al psicólogo porque yo decía, no, si yo lo puedo lograr, yo lo voy a poder sanar esta situación, etcétera, pero realmente no era así. Volvemos igual hablando un poquito de esto, que se ve ir a terapia como algo negativo, como que es falta de fe o falta de Dios, el que tú no estés bien. O sea, frases principales que existen dentro de las iglesias, podríamos decir que eso no es espiritual, lógicamente. O tal vez que debes orar más. ¿Por qué no oraste más, Francisca? ¿O por qué no fuiste a la iglesia? ¿Por qué dejaste de ir o asistir? ¿Dejaste alguna vez de ir a la iglesia o siempre fuiste aun cuando tenías estos problemas? Siempre fui a la iglesia, pero muchas veces desde la misma iglesia se te priva la oportunidad de poder asistir a terapia viéndolo como algo negativo, siendo que es algo que realmente te va a ayudar. O sea, también es un problema tanto espiritual como mental, podríamos decirlo. ¿Por qué pregunto esto? Porque no tiene tan solo que ver con orar más, ¿o sí? ¿Tiene que ver No, con orar más? no tiene que ver con orar más. ¿Y Es con qué algo tiene que que ver? tiene que ver con temas de salud mental, de que muchas veces hay cosas que Dios puede sanar, obviamente, y Dios hace milagros, pero otras veces también yo tengo que recibir la herramienta o la forma de cómo poder hacerlo. Y eso solamente me lo va a entregar un psicólogo o alguien que me pueda orientar o alguien que me pueda aconsejar. Dijiste algo que me llamó mucho la atención. Dios hace milagros. Y sí, Dios sigue haciendo milagros. No soy una persona o un estudiante que cree que en la cesación de de los milagros y de los dones, ni nada. Por el contrario. Y creo que el milagro más grande que hizo el Señor fue salvarnos. Orar más nos hubiese permitido tener una salud mental más consciente, más equilibrada, o es solamente un pretexto para no abordar mi situación desde la parte psicológica. Yo creo que muchas veces se ocupa como un pretexto. Sí sirve, pero también muchas veces hay personas que prefieren orar y no ir al psicólogo creyendo que eso les va a solucionar la vida. A ver, perdón, pero yo creo que la oración sí puede. La oración sí nos puede ayudar a sanar. Yo creo que la oración nos puede ayudar a sanar, pero finalmente no nos va a dar la salida que necesitamos en el momento. O sea, Dios no tiene el poder para sanarnos. Tiene el poder para sanarnos, pero por algo también existen estas herramientas que tenemos que ocupar y utilizar como seres humanos. O sea, Dios creó
la institución psicológica, podríamos decir, para que ayudarnos a sanar, o fomentó la ciencia psicológica para ayudar a sanar. ¿Él no puede llegar allá? ¿O es solamente un plano que está dentro del humanismo? Dentro del plano que nosotros debemos hacernos cargo de estas situaciones. Yo creo que yendo más atrás, vivimos en un contexto y en una sociedad en donde ir al psicólogo y decir que uno está mal. ¿Se entiende? Porque muchas veces las personas nos hacen creer que, por ejemplo, el tema de, ay, antes los niños no iban al psicólogo, a mí me pegaban y yo no tengo ningún trauma. Claro, a lo mejor no tienen ninguna llaga evidente en su cuerpo, pero sí hay traumas emocionales. Ah, entiendo. Por eso es que vemos hoy día quizás una sociedad tan distorsionada, dices tú, dentro de estos parámetros de normalidad. Personas que niegan sus problemáticas y que finalmente dicen tener más fe cuando en realidad tener más fe también es cruzar el río, por así decirlo, y ir al psicólogo a buscar ayuda. O sea, finalmente también es un problema de fe. Sí. Finalmente también es un problema de que contrasta la fe y la psicología en este aspecto. ¿Por qué? Porque sé que existen consecuencias. Por ejemplo, la culpa. La culpa es algo que constantemente el ser humano tiene. ¿Verdad, Francisca? El ser humano tiene culpa, tiene silencios, ¿verdad? Y también aislamiento emocional. Todo esto es una visión que el cristiano o el creyente debería tener amplia acerca de lo que necesita. Por ejemplo, dejar de tener culpa. Exacto. Mira, lo que pasa es que también me pasa con eso, es que siento que hay muchas personas que van a terapia diciendo me costó venir porque sentí que estaba fallando espiritualmente. Cuando en realidad no es que estén fallando espiritualmente, sino que están siendo valientes al ir a contar su problemática. Ahora, fallar espiritualmente, si lo ponemos en desde una perspectiva más cristiana, podríamos decir, en cierto modo sí estarían fallando espiritualmente al no entender que el Señor debería gobernar su vida, creo yo. Pero fallar espiritualmente es desconfiar de Dios. Mira, no es desconfiar de Dios, porque estamos acostumbrados a siempre tener el hacer algo para ganar. Yo hago esto porque quiero ganar. Entonces nos refugiamos en nuestros méritos. Y el problema está en que no son nuestros méritos. El problema está en que son los méritos de Jesús, que no lo hacemos nuestros. Por ende, vivir en Cristo significa que Él tiene toda la sanidad para nuestra vida. Por lo tanto, no es desconfiar del Señor ni la fe al ir al psicólogo, pero sí es mantener nuestra fe quizás enfocada en otras cosas. Por eso te pregunto, ¿la culpa viene del no comprender la fe cristiana o de no comprender que esto es una consecuencia de un acto mío? Yo creo que la culpa viene de no poner un límite y dejar que hagan y deshagan conmigo y que pedir ayuda es malo. Entonces después de eso viene un silencio. Sí. Cuando ya sentimos que la culpa no es como la respuesta, viene un silencio. ¿Por qué el creyente o por qué la persona decide guardar silencio, Fran? ¿Por qué decide guardar silencio y encerrarse en su pensamiento? Porque muchas veces piensan que no los van a comprender o que los van a juzgar dentro de el lugar en donde están. Porque también, seamos sinceros, muchas veces en las iglesias, lejos de poder ayudarte y de comprenderte en un proceso, te juzgan y te critican. O están contigo pocas personas y el resto se dedica a observar, a decir por qué no lo hiciste de esta manera, si yo hubiese estado en tu lugar hubiese hecho esto distinto, etcétera. Y van creando culpa en nosotros diciendo, hoy lo debía haber hecho distinto, ¿por qué no fui suficiente? ¿Por qué no confié en Dios? Cuando en realidad tú has hecho todo lo humanamente posible y que por eso llegaste a buscar ayuda. ¿Por qué te pregunto esto? Porque esto genera un aislamiento emocional. El Señor nos manda a depender totalmente de Él en cuanto a todos nuestros pensamientos, en cuanto a nuestra vida y depender totalmente de Él. Eso es lo que nos invita a la Biblia y creo yo que deberíamos hacer. Pero la psicología, ¿cómo nos ayuda también a entender esto? Porque si bien sé que hay psicólogos con pensamiento muy acertado en cuanto a la vida cristiana, sé que hay otros que no. Entonces,
esto me lleva a preguntarte, ¿la fe mal enseñada también puede herir a las personas? Totalmente. ¿Te han Yo- llegado casos como, ¿sabes qué? En la iglesia me hicieron esto. Y perdón que lo diga, y lo digo de inmediato. Cuando alguien te hiere dentro de una iglesia, no te hirió la iglesia. Por lo tanto, no culpes a la iglesia, te hirió una persona. Si te hirió el pastor, te hirió el pastor, acércate con el pastor, convérsalo. Pero no la iglesia. No es la institución que te dañó. Sí somos parte de la iglesia, por lo tanto, claro, podría generalizar, pero es una persona puntual. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿la fe mal enseñada sí puede herir a una persona? ¿Te han llegado estos casos, Francesca? Totalmente, sí, he recibido muchos casos así, en donde muchas personas, por ejemplo, en casos de separación, tienen como esta culpa o este problema de que van a pensar, que tengo que seguir en esto, que aquí, que allá, porque seamos sinceros, el divorcio es algo que todavía no se ve bien dentro de las iglesias. Ahora es menos que antes, pero antes las personas que antes sí, po, las personas que se divorciaban eran vistas como ya pecadores máximos. Ahora, yo creo que el plan de Dios no era que las personas se divorciaran. Ujú. Yo creo que el plan original de Dios era que si te unías a alguien era para siempre. Pero si Y creo que estás, sigue siendo el plan. mm, sí, pero si estás en sufrimiento con esa persona, sí creo que tiene que haber una intervención psicológica. O sea, está condicionado el matrimonio a justamente a lo que te toca vivir psicológicamente. El plan de Dios está condicionado a que si yo sufro o no sufro, o es aceptable. Está condicionado a la experiencia que tú hagas con esa persona. O sea, tú me dices que el pensamiento y el plan de Dios sí se puede condicionar y cuestionar. No creo que el plan de Dios, porque finalmente Dios hace su voluntad, pero como yo vivo ese plan, sí es lo que se puede cambiar. Ah, ok. Entonces, ¿confundimos realmente, Francisca, fe con negación emocional? Fe con, ¿Negación emocional? sí, en muchas iglesias hoy en día se sigue haciendo y aunque aceptan, por ejemplo, la psicología, niegan aún así encubiertamente la negación emocional. ¿Y qué es la negación emocional, Francisca? Para que me puedas explicar por qué. Negación emocional es porque muchas veces creo yo, cuando nos sentimos deprimidos y decimos, no, estamos bien. No, tengo fe en el Señor y producto de esto no puedo mostrarme débil. ¿Eso es negación emocional o me equivoco? Negación emocional es mostrar defensa. Es decir, yo puedo salir adelante, yo puedo salir de esto, no necesito que nadie me ayude porque yo tengo a Dios por delante mío. Lo, Entonces, lo que es correcto, pero que muchas veces cuando yo vivo eso es doloroso. claro, entonces el dolor no es parte de la vida común de nosotros, no debería ser parte común de la vida de nosotros, por lo tanto, nosotros no deberíamos vivir en esto. Es más, la Biblia nos enseña que Él vino a llevar nuestros dolores y a llevar nuestras enfermedades. Él murió por nuestras enfermedades y por nuestros pecados, dice el texto bíblico. Una de las cosas importantes es que la fe también nos ha llevado quizás, digo esto, solo quizás, digo esto porque nos ha llevado a vivir como con un tipo de culpabilidad, llevando una carga que no pueden llevar nadie. Y digo esto porque nos hacen creer o vivir que todo es malo, todo es malo, Mm. incluido sentir una emoción negativa. El que si estoy triste, me siento mal, estoy llorando. ¿Cómo es que confundimos, Francisca, la espiritualidad con represión? ¿Por qué te digo esto? Es muy común hoy día y sobre todo en las iglesias como un poquitito más progres, nuevamente el progresismo en mi mente, sobre todo un poquitito más progres, el que poner reglas es institucionalizar, perdón, hacer de institución la iglesia y formar y doctrinar conforme a los pensamientos que tenemos. ¿Cuándo es que confundimos esta espiritualidad con represión? Mm, Mira, cuando en sí es cuando finalmente estamos, a ver, cuando no entendemos que reprimir, cuando no entendemos que reprimir emociones no es espiritual, porque a veces la gente dice, no, me voy a mostrar fuerte y aquí y allá y allá y todo, pero finalmente eso no es espiritual, es una desconexión emocional que no tiene que ver.
pero muchas veces como personas nos equivocamos y pensamos y confundimos estas dos perspectivas, por así decirlo, y creemos que mientras más espirituales por fuera nos vemos, mejor estamos por dentro, cuando en realidad por dentro muchas veces estamos rotos o fragmentados. Ah, claro, esto tiene que ver igual con una cultura media hedonista y centrada como en que yo soy el mejor, por lo tanto no me puedo mostrar débil, no me puedo mostrar, quizás podríamos decir, no me puedo mostrar quién soy realmente. Mm. Y si me veo mal, me veo débil, las personas me van a criticar. Pero por eso te pregunto, ¿la represión es de esta forma solamente? Y vuelvo a redondar en esta pregunta. El progresismo nos indica que la fe, o el enseñar que orar, leer la Biblia, y esto son parámetros de adoctrinamiento para un pensar eh, estructurado, y que el Señor no venía a hacer esto, algo que estoy completamente en desacuerdo con el progresismo. No sé tú, yo sí. La psicología nos invita a pensar de forma variada en cuanto a la represión espiritual, o es centrada en actos que podríamos decir, un ejemplo, Francisca, si te están maltratando, por ejemplo, dijiste tú, divórciate. ¿La psicología nos invita a eso? La psicología nos invita al equilibrio. Ok. El equilibrio que también encontramos en la palabra muchas veces, y muchos de los principios bíblicos son los que se abordan en psicología también. Ahora, es una pregunta totalmente que yo sé que puedes abordar. ¿Confundimos realmente santidad con perfeccionismo? Totalmente. A veces hay personas, no a veces, hay. Hay personas que son espirituales por fuera, pero Ajá. por dentro tienen sus pecadillos por ahí escondidos. O sea, yo creo que todos hemos pecado. La Biblia dice que, por tanto, todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una diferencia, creo yo, Eh, en sí. ser practicantes del pecado también. Ah, ok, ok. ¿Cuál es la diferencia entre pecar o ser practicante del pecado, Francisca? Que tú, Según lo que tú piensas. Según lo que yo pienso es que finalmente todos tenemos pecados quizás a diario que los hacemos de manera consciente, que muchas veces hasta no los podemos evitar porque o sea, los podemos evitar pero estamos acostumbrados, no sé. Decir, por ejemplo, ay, voy al baño cuando en realidad no fui al baño y fui a la pieza, por decir algo así. Ok. Pero hay otra cosa, es ser practicante del pecado y aún estando en el Señor y siendo, conociendo de Dios y todo eso, seguir, por ejemplo, engañando a tu esposa o Ok. seguir generando pecado de plata, robando dinero. Ok. Eso es ser practicante del pecado. Por lo tanto, tú podrías decir que no es santidad, no es ser perfeccionista, ¿cierto? Me estás diciendo que santidad tiene que ver con cómo yo actúo realmente, con cómo yo dejo de lado, no sé, mi vida por ir en pos de lo que Dios quiere. Para mí, santidad no tiene que ver con un esfuerzo humano. Mi planteamiento por lo menos es este. No tiene que ver Mm. con lo que yo haga o deje de hacer. Mi planteamiento tiene que ver con que Él es santo, y como Él es santo, yo puedo, bajo sus méritos, llegar a la santidad. Es lo que me enseña el texto bíblico. Sé el santo porque yo soy santo. Para mí santidad también es apartarse. Y apartarse no siendo una persona perfecta, pero sí hablándolo por medio de tus conductas. O sea, tú estás diciendo que podemos, bajo nuestros méritos, llegar a ser santos. No, no bajo nuestros méritos, pero sí que podemos tratar de actuar desde una manera quizás más santa. Ah, mantenernos. Mantenernos, no Mantener. actuando, no inventando, Ah, sino claro, no mantenernos. ser cínico, no ser Exacto. estas personas que se No ser esconden detrás de... santitos, Ya, ok. Claro, ser porque una, santos. una cosa es mostrarse de una forma, ¿cierto? Psicológicamente ya lo sabemos, es ser estas personas que son cínicas, que se esconden detrás de una máscara y no lo son y muestran perfeccionismo hacia afuera, pero dentro de sus casas es todo lo contrario. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto nos lleva... Hay un espectro, si mal no doy mal la información, es la bipolaridad. Ujú. ¿Es los cambios de estado o de ánimo constantes, o es un estado que es permanente solamente con altos y después vuelve a tu normalidad? La santidad, La bipolaridad. la bipolaridad. Lo que pasa es que la bipolaridad es un trastorno
que es por temporadas, que no es lo mismo que el trastorno límite de la personalidad. Cuando yo tengo trastorno límite de la personalidad, estoy arriba y soy guau, y después estoy abajo llorando y estoy súper mal y súper triste. Y así voy, de altos y bajos. En cambio, la bipolaridad es por temporadas. Pueden haber temporadas tranquilas para mí y otras temporadas en donde yo no me voy a querer ni levantar, ni entender lo que me pasa, ni nada. No quiero ver a nadie, me quiero aislar y quiero estar solo. Ok. Entonces, si realmente confundimos como te preguntaba, la santidad con perfeccionismo. Si realmente está confundido esto, ¿cierto? Exacto, como con lo que yo veo, bueno, en Chile también somos así, muy aparentadores en muchas ocasiones y no nos preocupamos de lo que la persona es, sino nos preocupamos de lo que tiene, de lo que posee. No todas las personas, no toda la generalidad. Hay un porcentaje de los chilenos que son bien humildes, entendiendo la humildad no desde la pobreza, sino desde la sencillez. Pero hay otras personas que todavía, es como este dicho que decía la abuelita, es como te ven, te tratan, así que anda bien vestido. O sea, no es, lógicamente, entendiendo el contexto, Chile es un país de variadas personas, como todos los países, norte a sur, Exacto. y mucho también tenemos que saber que en distintos lugares las personas son de diferentes formas. Pero en el plano eclesial siempre se ha sentido por ahí, podríamos decir, que negar lo que sentimos nos hace ver más espiritual. Por ejemplo, estar pasando una necesidad y decir, no, yo esto no se lo digo a nadie porque el Señor me está probando en esto. ¿Eso nos hace ser más honestos o solo nos hace ser menos dependientes de Dios? Menos dependiente de Dios, según yo. ¿Y cómo actúa la psicología en este aspecto? ¿Cómo nos puede ayudar a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Aceptar es razonable? ¿Aceptar que estás mal es bueno? ¿O deberíamos seguir en nuestra posición? Mira, yo creo que aquí, y es un punto que el otro día hablaron ustedes, que cabe mucho la teología de la prosperidad. Ah, ok. De que las personas siempre tienen que estar en constante posesión de cosas, de que siempre tienen que estar bien, de que siempre tienen que ir por un nivel más, por un paso más, y se lo estás pidiendo a una persona a lo mejor que es carente de todo eso. Entonces es un sobreesfuerzo para una persona que no lo va a poder dar. No Ok. porque no quiera, sino porque no sabe cómo hacerlo. Ya, entonces, negar lo que sentimos no nos hace más espiritual, sino que nos No, hace sentir menos honestos. exacto. Y esta honestidad, ¿qué sentido tiene con el propósito de vida según la psicología? ¿Tiene algún sentido en nuestro propósito final el ser más o menos honesto? Claramente nuestra calidad de persona. O sea, la calidad de persona se va a definir en cuán honestos somos. En parte sí, ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de por qué en partes? porque finalmente si yo estoy reconociendo mis errores, puedo ser ayudado por otros, puedo progresar, pero si yo estoy constantemente reprimiendo, como dijimos anteriormente, mis emociones, entonces no voy a poder avanzar y me voy a estar constantemente enredando en el mismo nudo, por así decirlo. Bueno, desde la fe se nos llama a reconocer que somos pecadores y que necesitamos de salvación y de que el Señor pueda eh, restituir nuestra vida o cambiar nuestra vida, mutarla y ser menos honesto o más honesto. También nos da esperanza para vivir. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, mira, creo yo desde el punto de vista psicológico que es mejor ser honesto y tener pocas redes o poco bienestar económico o pocas, ¿cómo decir?, red de apoyo de amigos, a que ser una persona mentirosa y estar rodeado de personas que no te aman y no te quieren. Ahora, la comunidad debería influir en estos aspectos, ¿cierto? Y nuestra vida debería estar enfocada en la honestidad que tenemos con nosotros para con Dios. Nosotros en este plano por lo menos podemos pensar en que ser honesto con Dios es no mentir. A Dios no le podemos mentir claramente porque Él está en todo lugar, en todo espacio y conoce nuestros pensamientos. ¿Cómo podríamos engañar a Dios, verdad? Exacto. Pero el problema está en que nosotros nos autoengañamos al momento de decir, no, si yo oro más, esto va a pasar. O vivir en comunidad permanente, siempre me gusta recalcar esto,
el cambiar una adicción por otra, por ejemplo. Soy adicto, no sé, a la bebida en general, no tan solo alcohólica, bebida que produce daño hepático por el azúcar, y cambiar de esto a una vida constante en la iglesia, haciendo de mi vida, en vez de una vida cristiana, sino que una vida solamente, podríamos decirlo, de trabajo en comunidad. ¿Esto nos llevaría a un desenfoque final, Francisca? ¿A un desenfoque en cuanto a vida y sobre todo a vida espiritual? Yo creo que sí. Mira, por ejemplo, lo que tú mencionas me recuerda a las terapias cognitivo-conductual que se hacen con las personas drogadictas o alcohólicas, que muchas veces cambian de vida y las personas se ríen porque las personas que están en la cárcel en muchas ocasiones terminan siendo evangélicas, y es porque, claro, tuvieron un cambio de vida desde la terapia cognitivo-conductual. Ya no te vistas así, ya no te juntes acá, ya no puedes hacer esto, otro. Y finalmente sí cambian sus vidas. El tema es, como tú dices, que es muchas veces un autoengaño, en donde perdemos el sentido de las cosas que estamos haciendo. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Porque realmente yo quiero cambiar? ¿Yo quiero mejorar mi vida con esto? ¿O porque estoy adorando a Dios por medio de estas cosas? Porque finalmente ese es nuestro objetivo como seres humanos. Y ahí es donde la psicología aporta también, y entendiendo que yo como cristiano debo adorar a Dios y que ese es mi objetivo. Fuimos creados para adorar al Señor, y la psicología nos ayuda en este punto. Pero no es que yo tenga que autorrealizarme a mí mismo porque yo tengo que ser feliz y todo eso. Claro, claro, porque la oración por lo menos nos ayuda a tener como una contención emocional. Cuando pasamos problemas, pasamos situaciones, yo creo que usted y yo en casa podemos saber que pasamos situaciones muy, muy complejas, muy duras, y siempre debemos enfocarnos que la psicología nos puede ayudar, pero la oración también. Y si quieres compartir con nosotros y saber más de estos temas psicológicos, de teología, puedes compartir y buscarnos y comentar en nuestro chat, poner suscribir, activar las campanitas, todas las campanitas, activarlas todas, y darle like a nuestros videos, porque así estás compartiendo y nos estás ayudando a que esta información y estas conversaciones puedan llegar a más personas. Y en cuanto a eso, Francisca, cómo la fe puede ser factor protector de la salud mental? ¿Nos ayuda realmente? Sí, totalmente. Mira, cuando se vive sanamente la fe, da sentido al sufrimiento, y nosotros muchas veces también nos sentimos que podemos estar mal y que esto es algo realista. Se entiende que podemos ser personas que sí se sienten mal y que tenemos el sostén que es nuestra iglesia que nos pueda ayudar. Porque yo creo que la fe es un factor lógicamente protector en cuanto a necesidad espiritual, necesidad psicológica, necesidad evidencial, empírica. Nosotros podemos saber que la fe nos ayuda en el crecimiento tanto social, habitual, el crecimiento personal, y por sobre todo un crecimiento en cuanto al acercamiento al conocer a Dios. Pero también vemos la fe en otros parámetros. Tú nombrabas, por ejemplo, acá en Chile, donde estamos, en las cárceles hay muchos lugares donde se llevan a las personas al cristianismo, y en base a reglas y en base a conductas. Estas conductas, una vez saliendo de estas situaciones, ¿se pueden mantener durante el tiempo prolongadas? ¿O puede que estas personas realmente no hayan cambiado y solamente haya sido momentáneo el cambio? Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay personas que sí permanecen y que sí experimentan una fe real y un cambio psicológico y mental, y hay otras que también tapan sus conductas para poder tener quizás afuera, no sé, mejor relaciones, y lo hacen con otros objetivos también. ¿Y cuáles serían los objetivos, Francisca, por ejemplo, que una persona, o cómo una persona podría no cambiar de verdad psicológicamente? ¿Cómo podrías identificar tú a una persona que trata de engañar a otra con conductas y no con un cambio real? En su actuar diario. ¿Ya? Porque finalmente, como yo dije, hay cristianos de día domingo y están los cristianos que son de todos los días. Okay. Y si tú ves que esa persona no ha cambiado, mira, más allá de su vocabulario, más allá de lo que diga,
tú te vas a dar cuenta en cómo lo dice, no en lo que dice. Obviamente hay cosas que todos cometemos errores cuando hablamos y que a veces hablamos de más también, pero en cómo tú lo dices, eso va a hablar mucho de ti. Es 90% forma y 10% fondo. Claro. Cómo tú actúas y lo que haces. Bueno, la Biblia por lo menos nos invita, y Pablo escribe que nosotros deberíamos llegar a tener una estatura perfecta, tratar de llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. También el Señor nos dice en Juan que deberíamos dar fruto. Claro, deberíamos estar sujetos a la vid verdadera. Gálatas 6 nos invita a que nosotros demos fruto, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, bondad. Y si estamos hablando de cambios, nuestra vida debería ser, en el caso de un creyente, debería ser reflejar el carácter de Cristo como demanda la Biblia. Porque realmente un cambio sustancial en la vida de una persona que es creyente es tratando de llegar a la estatura del varón perfecto y reflejar el carácter de Cristo. No sé si en este caso hay una diferencia entre lo común, lo cotidiano de una persona y un creyente. ¿Por qué? Porque ¿qué diferencias tú, Francisca, podrías ver entre un creyente acompañado sanamente y uno que está lleno de culpa espiritual? Como la diferencia que puedo ver. Claro, ¿qué diferencias ves entre un cristiano que está acompañado sanamente? Que tú ves que está quizás buscando al Señor, aparte de eso, está buscando sanidad psicológica, bajo herramientas que se da, y uno que está lleno de culpa espiritual. En su actuar, pero en algo muy particular. Mira, hay personas, las personas que están sanas emocional y espiritualmente no están preocupadas de lo ajeno, están preocupadas en sí mismos. Pero vemos también que hay muchas personas que cuando están dañadas están preocupadas constantemente de lo que el otro hace y tienen su enfoque mal puesto. Cuando tú estás sano emocional y espiritualmente tienes tu enfoque puesto en el Señor. Pero hay personas que se preocupan habitualmente de lo ajeno, de lo que el otro está haciendo, y estas personas que critican al otro son las que más ellos están cometiendo errores. Claro, porque vemos desde la fe que se usa mal muchas veces la fe, y específicamente en que somos creyentes, y bien hablamos recién, somos creyentes y producto de esto somos hijos del Señor, somos hijos del Rey, deberíamos ser personas alegres. Sí, la Biblia dice que nosotros, que el gozo y la alegría dan vigor a nuestros huesos, sí, es verdad. Pero tampoco podríamos negar que existen traumas. ¿Es peligroso, Francisca, espiritualizar los traumas realmente o no? Totalmente. Totalmente, porque muchas veces podemos enfermarnos, incluso llegar a la muerte. O sea, en base a lo que tú me dices, ¿hay enfermedades o hay patologías psicológicas que dañan físicamente a una persona? Totalmente. Todas las depresiones, por ejemplo, generan en ti autolesiones. Las autolesiones son, por ejemplo, cortar partes del cuerpo. O sea, eso no son ataques demoníacos solamente. No, para nada. Ah, porque estamos Antes acostumbrados se creía, realmente sí. a entender que son ataques demoníacos prácticamente, pero también es parte de una depresión. Una depresión podría llevar allá. Exacto. Porque no le encuentras sentido a la vida. Eso es lo que está mal. Y en muchas ocasiones sí te puede llevar a generar un tipo de problema mayor, como por ejemplo perder a tu familia, como por ejemplo refugiarte en las drogas, como por ejemplo refugiarte en cualquier otras cosas y arruinar todo lo que tienes por no tener como tu enfoque correcto puestamente. Claro, porque podemos ver también que la fe se usa mal cuando se culpa un poquito al que sufre. O sea, él está sufriendo por culpa de, no sé, una decisión que tomó, se alejó, salió del trabajo, no le gustaba el trabajo, por lo tanto no está trabajando, no está llegando a fin de mes, podríamos decir. Y me da mucha tristeza muchas veces o mucha alegría ver que el Señor en el texto bíblico hace referencia a una historia que es la del rico y Lázaro, en que Lázaro era un hombre pobre, leproso, que vivía afuera de la casa del rico, prácticamente. Y el rico, ves que comía, no le daba nada a Lázaro de comer porque Lázaro, lógicamente, él decidió o pecó para estar de esa forma.
Resulta que cuando muere, el Señor hace esta referencia, cuando muere, Lázaro estaba en el seno de Abraham recibiendo todos los deleites de parte de la gracia del Señor, y el rico estaba en un lugar de tormento eterno pidiendo agua. ¿A qué voy con esto? A que el rico decía, si yo hice todo bien, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Y por qué si él era un pecador, que estaba leproso, lógicamente, un leproso era alguien que estaba castigado por Dios, ¿por qué está él allá? Entonces, ¿por qué la fe culpa al que sufre? ¿Por qué la fe no permite dar espacio al sufrimiento, que es algo totalmente humano en en este sistema que abusa lógicamente de nosotros, de la totalidad, pero nuestra fe está puesta lógicamente en el Señor, dueño de todo esto? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Porque muchas veces se minimizan los diagnósticos que se dan desde la psicología. ¿Por qué pasa esto, Francisca? ¿Por qué se minimizan? ¿Poca información? ¿O por solamente no querer aceptar que sí existen los problemas psicológicos? Yo creo que por falta de información hoy en día no es un factor. Ok, Hay o muchas, podría ser otra cosa. sí, yo creo que también es porque la iglesia muchas veces se niega más allá de la fe. Yo Creo no que creo que todas las iglesias lo nieguen, pero caemos en el otro extremo. es que, por ejemplo, dicen, no está malo ir al psicólogo. Algunos dicen así, pero por otro lado siempre están diciendo como, no, tú no puedes estar mal, tienes que salir adelante, ¿cómo no vas a ser capaz de salir de esta situación? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, muchas veces las personas creen que cuando buscan ayuda es algo malo. Por eso, respondiendo quizás un poco a la pregunta anterior que era cómo es un creyente sin culpa, es por ejemplo un cristiano que puede ir sin vergüenza a terapia. Un cristiano que ora sin decir, sin esperar ser perfecto en el Señor y entendiendo que estamos en la voluntad de Él y que aún orando dice, pucha, no tuvo ningún efecto místico la oración y sigo igual. O sea, tú me estás diciendo que un cristiano que está sanamente es aquel que acepta su condición de Exacto, estoy en problemas. exacto. ¿Tú crees, Francesca, que las promesas de sanidades son irresponsables? Cuando vas a una iglesia diciéndote, no, Dios me dijo que te va a sanar y no resultas sano, ¿es irresponsable? Totalmente irresponsable para mí. Porque bueno, a ver, primero como cristiana yo creo que el Señor no nos ha prometido que nos va a dar solo bendiciones, eso nos sale en la palabra, que yo no voy a pasar por pesares o por problemas en ninguna parte, ¿No? pero sí nos han hecho creer. Sí, no te pregunto, no nos dice eso. No nos dice eso. Pero sí hay muchas personas que nos han hecho creer y que nos han vendido como el conocer al Señor como casi un acto de magia en donde tu vida se va a solucionar y que ha generado muchas decepciones en las personas. Bueno, a lo largo de las predicaciones callejeras, podríamos decir, puntos de predicación, se le llaman acá en Chile, se predica y se dice, ven a Cristo y tus problemas estarán solucionados. ¿Esa promesa es antibíblica Yo creo que sí es antibíblica y antipsicológica? también, porque es entregarle esperanza a algo que tú no tienes certeza. O sea, Desde la psicología solamente puedes decir cosas que tú tienes certeza de. basándome en lo que tú me dices, Fran, ¿Cristo no nos da esperanza de sanidad? Nos da esperanza, pero no nos da certeza de lo que vaya a hacer con su voluntad. Ah, ok. La voluntad es otra cosa a la esperanza que Él nos da. Ujú, Y desde la psicología esto es irresponsable. Yo concuerdo en lo totalmente. que dice Francisca porque en este punto concuerdo mucho en lo que dice Francisca porque se manipula mucho la información en cuanto a ven a Cristo y serás salvo. Una de las cosas que me gusta decir mucho es que cuando predicamos el Evangelio tenemos que ser sinceros. El Evangelio no es fácil. El Evangelio no es un caminar de rosas. Y si es de rosas, hay espinas. Donde hay una rosa, siempre hay una espina. Por lo tanto, el transitar del creyente en Cristo es doloroso, nos duele, nos afecta. Y las promesas de sanidades son irresponsables porque han llevado a gente a acercarse a Dios con este afán de ser sanos y no son sanos. Y quizás tienen que seguir. Es más, Pablo le dice, me gustaría que me quitaras este aguijón, pero también entiendo que este aguijón que está en mi carne me abofetea para sentir que solamente tu gracia me basta.
y la gracia nos debería bastar a nosotros. Sí, eso es, el creyente debería entenderlo, pero no podemos abusar con las personas que vienen buscando sanidad. Para mí la sanidad más importante es la salvación del Señor. Ahí podemos ser salvos, ahí podemos ser sanos y es la sanidad que Él busca darnos. Los demás son atributos de su gracia. Una sanidad física, psicológica, son atributos de la gracia. Entonces, también esto nos lleva a preguntarnos a cuántas personas alejamos de Dios por no saber acompañar en su dolor. Quiero ser muy franco. Quiero ser muy franco. Cuando me ha tocado ir a velorios de cercanos, familiares, yo nunca sé qué decir cuando me acerco a saludar. Me cuesta decir algo referente, porque trato de ponerme en su lugar. Y muchas veces me he quedado en silencio, doy un abrazo y le puedo decir, te acompaño en tu dolor, quizás. Pero, ¿cuántas personas se alejan de Dios porque no han recibido el acompañamiento debido desde las iglesias, tanto psicológico? Hoy en día tenemos la oportunidad de compartir con psicólogos, que es un boom. Y ojo, que aquí quiero hacer una aseveración. No es iglesia psicológica, no existen las iglesias psicológicas, porque hay iglesias que están cargadas de psicólogos. Por favor, no. Se trata de hacer psicología en la iglesia para quienes necesitan psicología y, y lógicamente para enfocar en un transitar en una vida cristiana. Por eso te pregunto, Francisca, ¿cuántas personas hemos alejado de Dios por no saber acompañar en el dolor? A muchas personas. Hay personas que que sufren una decepción tan grande de Dios que prefieren ya no creer más en Él. No entienden que finalmente esto no es algo que Dios haya hecho, sino que lo hacen personas humanas que se equivocan también. Pero también creo que es importante que nosotros tengamos una fe sólida. No podemos ser personas volubles que cualquier cosa que me dicen yo creer, independiente de que cuando yo estoy mal, a lo mejor sí soy más influenciable, sí estoy pasando por un proceso quizás más vulnerable, en donde todo lo que me van a decir quizás lo voy a tomar, pero independiente de eso, nuestra principal fortaleza mental debe ser el creer en Dios. Él es nuestra prioridad y entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero no es la voluntad perfecta que yo creo, es la que Él cree. Porque estamos acostumbrados como seres humanos a querer hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro modo, y decimos, Dios, haz tu voluntad, pero que sea por favor así. Y no se trata de eso, se trata de lo que Él diga y lo que Él proponga. Ok. O sea, tú nos invitas a aceptar la voluntad de Dios soberana. Exacto. ¿Y cómo puede, Fran, alguien amar a Dios y necesitar terapia a la vez? ¿Se puede? Sí, se puede totalmente. ¿Y cómo lo podría hacer? ¿Cómo podríamos decir, ya, yo amo a Dios, pero necesito terapia? Porque muchas de las cosas que yo estoy viviendo a nivel emocional no las puedo contar con cualquiera. A lo mejor tú con tu esposo, con tu hija tienen, no sé, la confianza para contar ciertas cosas o la mayoría de las cosas, pero también hay cosas a nivel personal o quizá de tu misma relación que no te sientes cómodo y que necesitas que otra persona las vea, que otra persona te las diga y así tú poder estar tranquilo también y no sentirte juzgado. Pasa mucho que cuando conocen tu entorno, las otras personas comienzan a criticarte y a decir, es que tú no has hecho esto, Eso. es que tú no has hecho acá, es que aquí y allá. Entonces siempre estás en la sensación del deber, del deber, del deber. Eso pasa habitualmente. Eso es como tan, eh, podríamos decir, tan peyorativo para las personas, tan malo hacia uno mismo, que por eso te pregunto, porque yo creo que amar a Dios es también ser honesto. Sí. Amar a Dios también nos lleva a decir, ¿sabes qué? Estoy mal, me siento mal. Y ser honesto significa que si yo amo al Señor, yo debo decir, estoy mal, Señor. La palabra nos dice, preséntame y llévame las cargas. O sea, presenta ante mí tus cargas. Porque yo te ayudo con ellas. Por lo tanto, amar a Dios también debe ser tener sinceridad en nuestra mente y decir, estoy mal. Y amar a Dios con todo. ¿Por qué?
Porque finalmente a veces amo a Dios y lo dejo actuar en mi vida y que Él haga su voluntad hasta lo que yo le ¿Y dejo. cómo lo dejo actuar en mi vida, Francisca? ¿Cómo podríamos dejarlo actuar en la vida de cada uno de nosotros si estoy con problemas psicológicos? ¿En qué punto converge el dejar actuar a Dios si yo estoy totalmente desequilibrado psicológicamente? Haciéndote cargo de tus problemas. Ya. Y O sea, buscando ayuda. responsabilizándonos. Exacto, responsabilizándonos y buscando ayuda también profesional. Lo que pasa es que muchas veces también al otro extremo nunca vamos al psicólogo y siempre estamos confiando en personas, pero también debemos tener ojo en quién confiamos. No todas las personas tienen pensamientos buenos para nosotros. A diferencia de la palabra, como dice el Señor, me puse evangélica. No, tranquila, tranquila. De eso Como se dice trata. la palabra, que Él tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Sus pensamientos son aún más excelentes que los Exacto. nuestros. Entonces, ¿puede la terapia convivir con la oración? Totalmente. ¿Y cómo convive la terapia con la oración, Francisca? Porque yo puedo orar, En la forma en que yo lo hago. ¿ya? Porque muchas veces yo oro para pedir cosas o para que el Señor haga lo que yo quiero que Él haga. Y no se trata de eso. La oración es para depositar mis cargas, la oración es para tener una relación y conversación con Dios, no es para hacer actos de magia que cuando yo necesito de Dios, ay Señor, ayúdame con esta prueba que me va a ir mal. Que el Señor lo puede hacer, pero teniendo una relación constante. O La sea, oración no es una varita mágica. la oración podría ser como una terapia, tener una constante narrativa con Dios de poder hablar. Y tú que estás en casa, te invito a que puedas dar like a estos videos, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones acerca de lo que estamos conversando y saber que lógicamente Dios sí interviene en nuestras vidas y siempre a favor nuestro, dándonos y haciéndonos entender que tiene pensamientos de bien para con nosotros. Él es el mayor pensador, que no necesita terapia, lógicamente, pero es el mayor pensador absoluto. Sí, y sabes algo que me quedó dando vuelta de lo que hablábamos recién, es que muchas veces como cristianos ocupamos la oración como una carga emocional. Es como, no, es que tú tienes que orar y hasta te da flojera o pereza orar. Y desde la psicología, ¿cómo puedes tratarlo? Es tratando de hablar este tema para que vuelva a ser un disfrute y que no vuelva a ser una responsabilidad así como, ay, qué lata, me toca orar. Cuando debiese ser todo lo contrario, es un espacio seguro para mí. O sea, yo creo que la oración, tanto la oración como los domingos o miércoles, en el caso nuestro, que vamos a la iglesia a adorar al Señor, no vamos a pedir, dice una canción por ahí. No vengo a pedir y no vengo a buscar. Solo vengo a darte mi ofrenda de amor, o sea, a entregarte mi adoración, a entregarte y darte gracias. ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno. Yo creo que Él siempre es bueno. Entonces, la terapia nos ayuda siempre a convivir con la oración. Es más, la oración podría ser también como una terapia que tenemos con el Salvador y Señor. Pero muchas veces no lo entendemos así, entendemos que es para pedir solamente y no para conversar. La oración es una conversación que tenemos con Dios. Exacto. Y Y- yo creo que aquí ay, perdón, Sí, no, la fe actúa reconociendo mi problema y dándole el sentido a ese problema. Es donde yo pongo mi confianza. En eso actúa la fe, en ayudarme a reconocer cuál es mi problema y cómo yo lo voy a sanar es donde actúa la psicología. entonces podríamos decir que la fe cumple un rol y la oración cumple otro. Exacto. ¿Y cuáles serían esos roles, por ejemplo, Francisca, para que podamos detallarlo eh, fijamente? El rol de la fe en este caso sería reconocer cuál es mi problemática. Saber, darme a entender por medio de la palabra, por medio de a lo mejor de una predicación, por medio de algo que me habló, cuál es mi problema y decir, no, yo no estoy actuando bien. Y la oración lo puedo ocupar de dos formas. Yo creo que como herramienta para decirle al Señor, Señor, no estoy actuando bien, perdóname, humillándote. Y por otro lado, pidiendo ayuda también en las cosas que tú tienes que cambiar. Y por otro lado, la psicología que te da las herramientas de cómo cambiar. Ok, o sea, podríamos estar hablando que la fe no reemplaza la terapia No, para nada. y la terapia tampoco reemplaza a Dios. Para nada. Pero ¿qué podemos hacer cuando convergen estas dos? ¿Qué hacemos cuando estas dos convergen? ¿Puede ayudar a una persona a sanar mejor? Totalmente. Y creo que incluso más fácil y más rápido. Cuando la persona es disciplinada,
Mira, si una persona es disciplinada y asiste a terapia regularmente, puede sanar rápido. Pero si además le agregamos el componente de la fe, esa persona puede además ser feliz. Porque hay muchas personas que no entienden por qué no son felices. Y es porque no están depositando su confianza en algo espiritual. Conozco muchas personas que no conocen de Dios y tienen vidas buenas, tienen buen pasar, etcétera, pero no se sienten completos y están en constante depresión porque su componente espiritual está vacío. Y es el área que hay que trabajar. Por eso es importante, como ya hablaba delante, que estén todas las áreas equilibradas. Todas las áreas equilibradas. Entonces, tú me dices que si al estar que estén todas las áreas equilibradas, nos ayuda a tener un mejor manejo de nuestras emociones, ¿cierto? Nos ayudan a tener un mayor manejo de nuestra vida a diario. El Señor por lo menos nos invita siempre a poner nuestras cargas en Él, a dejar nuestras cargas en Él. Nos ha dejado profesionales, psicólogos, médicos, cirujanos, psiquiatras, neurólogos para poder también identificar patologías, enfermedades, porque el Señor sigue haciendo milagros de forma visible como invisible, palpable como no palpable, pero siempre Dios se encarga y el Señor se encarga de ejecutar la obra que Él ha determinado hacer con nosotros. Nosotros cuando vivimos y nos acercamos al Señor creemos que Él puede suplir cada una de las necesidades. Si tú me preguntas, Francisca, si es que Él basta para nuestras vidas, es suficiente para nuestra vida, yo puedo decir que sí, es suficiente para nuestra vida. Pero tampoco podemos negar que tenemos otra área en nuestra vida que es la psicológica, que es esta parte sustancial, esta parte de nuestra mente que muchas veces falla y no nos ayuda a centrarnos. Dame, Francisca, herramientas especiales y ayúdame con algunas herramientas especiales para que los cristianos puedan enfocar su vida y saber que una terapia no reemplaza la vida cristiana. Lo primero es entender que nos han vendido, por así decir, una idea de que las cosas son rápidas e instantáneas y ahora vivimos en una sociedad que es así, que es como rápida e instantánea y muchas veces preferimos no buscar de Dios y no buscar terapia porque no estamos acostumbrados a los procesos y queremos resultados rápidos. Entonces, en muchas ocasiones creo que lo más importante es entender que vamos viviendo un proceso y que en ese proceso y en ese transitar hay una terapia que te puede ir acompañando, tomado también de la mano de Dios. Pero entendiendo que Dios es nuestro objetivo y quien me acompaña es la terapia o mi comunidad de fe o mis amistades o gente que pueda estar a mi lado. Hay personas que muchas veces dicen, no, yo no necesito terapia, pero realmente todos deberíamos tener, así como todos tenemos un médico de cabecera, también todos debiésemos tener una persona que nos pueda estar escuchando y comprendiendo, sin desde el punto de vista de juzgar. Porque tú, en estos momentos, tú que eres psicóloga, Francisca, ¿tú tienes alguien que también te acompaña en este procesar? Tengo entendido que los psicólogos tienen que tener una psicóloga para también ir botando estas cargas que llevan después ustedes, porque son seres humanos. En tu caso, ¿cómo lo haces con estas cargas? ¿Vas al psicólogo solamente o también vas a los pies del Señor, a la cruz? Tengo varias terapias, pero mira, ahora no estoy asistiendo a terapia, pero debería y estoy a favor de eso. Hay cosas que nadie más que otro psicólogo te puede ayudar a comprender y entender. Pero también para mí es muy terapéutico orar al Señor, leer la palabra, asistir a la iglesia. Cuando hay gente que no le gusta mucho asistir a la iglesia, prefieren y dicen que Dios está en todos lados, lo cual es real, pero asistir a la iglesia es algo que te hace sentir de verdad más fortalecido. Por ejemplo, abrazar a una hermana, que alguien te diga, hola, ¿cómo estás? Que algún chiste, que alguna broma, escuchar la palabra del Señor que te den aliento, que te digan, oye, no estás actuando bien por acá, aprender también de la palabra a través del seminario bíblico y así, tantas cosas que como cristianos yo puedo hacer. Pero también es importante entender que yo como persona, en general, no soy una persona que es un robot, perdón, no soy un robot, soy una persona. Entonces, finalmente, necesito entender que en mi vida hay matices, que van a haber momentos buenos, momentos malos, pero que no nací para cumplir, sino también para disfrutar y adorar al Señor y que ese es nuestro objetivo.
Muchas veces perdemos el sentido de nuestras vidas y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo a diario o por qué lo hacemos, solo actuamos. ¿Y por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Es por adorar a Dios? ¿Es por tener más dinero? ¿Es por tener una familia? ¿Por qué estamos haciendo todo lo que hacemos? Y es algo que yo creo que es una pregunta que todos nos deberíamos hacer y que ahí es donde vamos a encontrar muchas respuestas y mucha solución para las No, personas. yo creo que finalmente la fe nunca va a reemplazar a la terapia. Ni la terapia tampoco va a reemplazar a Dios. Es lógico, pueden congeniar, que converjan en los puntos. Juntas pueden ayudar a las personas a sanar de mejor forma. Y hoy en Fe Sin Filtro hemos visto si de verdad la fe y la salud mental son enemigas o solo nos contaron mal la historia. ¿Y por qué digo solo nos contaron mal la historia? Porque si Jesús sanaba cuerpos y almas, ¿por qué a nosotros nos cuesta aceptar los procesos? Él se manejó en procesos y tuvo al pueblo de Israel cuando pecaron, vagando 40 años, procesándolos para que su corazón aceptara de que Él era Dios. Y el Salmo 34:18 dice, "El cerca está el Señor a los quebrantados de corazón". Y cuando habla del corazón, específicamente el texto está hablando de la mente. Cerca está el Señor de aquellos que en estos momentos están quebrantados en su mente y están desfalleciendo. Hoy en Fe Sin Filtro vimos y vemos, ¿de verdad la fe y la salud mental son enemigas o nos han contado mal la historia? Producto de eso es que nosotros debemos averiguar, debemos vivir, congeniar, saber y tomar terapias para entender que Dios sí está en los momentos precisos a la puerta, llamando, instando a buscar sanidad, para que nosotros, lógicamente, no tomemos malas decisiones en nuestro común vivir, no tomemos decisiones tan radicales que nos lleven a perder situaciones, a llegar a límites insospechados. El Señor nos invita a que podamos vivir refugiados en Él. Puso psicólogas como Francisca, puso psicólogos como muchos otros que son y tienen valores cristianos para poder enfocarnos en Él. Y si no ha hecho esto por nosotros, ¿por qué tú no lo haces? Te invito a que tú puedas hacerlo. Como también te invito a que puedas suscribirte, darle like a nuestros videos, compartir esto con tus amigos, compartir esto con tu familia, compartir con tus cercanos. Y compartir esto nos ayuda a nosotros a que podamos seguir creciendo, podamos llegar a más personas, para que tú puedas ser un canal de bendición tanto para nosotros y nosotros ser un canal de bendición para ti. En Fe Sin Filtro, como bien decimos, estamos aquí para conversar de temas importantes y es importante que tú comentes y nos digas, ¿sabes qué Josué, sabes qué Cristian, sabes qué Francisca nos gustan estos temas? ¿Por qué no hablan de estas temáticas? Y compartir ideas, compartir con nosotros diciéndonos, ¿sabes qué? Es bonito lo que están haciendo, ¿sabes qué? Es saludable. Y de esta forma nosotros poder acercarnos cada día más a ti. Estar lejos en cuanto a posiciones físicas no es estar más lejos de ustedes. Dios está en todo lugar, en todo momento, escuchando tus y necesitando escuchar tus necesidades, valga la redundancia, pero es necesario que tú puedas comunicársela. En Fe Sin Filtro hablamos de verdad y queremos responder a estas preguntas. ¿De verdad la fe y la salud mental son solo enemigas o nos contaron mal la historia? Yo creo que ha sido contada mal la historia y hoy día la hemos visto. Francisca, muchas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo Muchas en gracias. otro capítulo de Fe Sin Filtro.